es el momento de hablar de los fallos del carnaval y a cuenta además, en fechas que programaremos más temprano que tarde, nos ayuda a poner la mañana en camino Guzmán Ramos. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Querido Guzmán, buen día, bienvenido. Ale, buen día. La verdad que una jornada extensa, larguísima, pero que dejó muchas cosas y mucha tela para cortar, ¿no? El reencuentro de una murga como Saltimbanquis con un primer premio y, bueno, todo lo que siempre deja un fallo. La verdad que fue una noche extensa cuyos efectos vemos hasta a esta hora de la mañana. Perfecto. Me gustaría que habláramos sobre eso y en particular en Murgas, pero ¿sabés por qué sí. En particular en Murgas? Por lo que uno podría suponer de antemano, porque es la categoría desde muchas perspectivas más rica, coincidimos en esto, ¿no? Sí, claro. Pero además que justo este año esta categoría era la que tenía un final definitivamente más abierto, porque salvando algunas distancias, podríamos decirse que en el resto de las categorías no hubo sorpresas, por lo menos en el 1. ¿Me seguís o estás de acuerdo? Sí, claro. Ayer hacíamos una crónica con los colegas de Radio Uruguay y yo planteaba esto que estabas diciendo vos. Una cosa es cuando hay un corte grueso, decir, bueno, estas son las 2 o 3 burgas, los 2 parodistas, las 2 revistas, que definen un primer premio. Y otra cosa es después que esos conjuntos, sumando aristas técnicas, que son las que pondrá el reglamento, terminen ganando un primer premio o perdiéndolo. Entonces ahí es donde uno entra a ver cómo se articulan los distintos rubros, las distintas miradas de los jurados, y terminan entregando un fallo coherente o no. Y yo creo que, más allá del porcentaje de aciertos que uno pueda tener o de coincidencias con el fallo, yo creo que eran más o menos los conjuntos de los que estaba hablando todo el carnaval. Hay que por decir, bueno, pero a mí me gustaba más la propuesta de Cayó la Cabra. Bueno, ok, pero nadie niega que desde esta construcción reglamentaria, el primer premio de Saltimbanquis era algo previsible, posible, ¿no? Sí, en un año además donde esto es unánime, se decía, después los números demuestran otra cosa, pero se decía que de las 10 que pasaron, por decir algo, 5 perfectamente podían, ¿no? Claro, sí, yo diría que de las 10 que pasaron, no había, yo diría, ninguna que uno dijera no tenía lugar para la liguilla. A mí me gustaba Falta y Resto. No, perdón, me expresé mal. De las 10 que pasaron, 5 podían aspirar al primer premio, eso es lo que quiero decir. Correcto, sí, claro, sí, tal cual. Lo que es mucho decir, ¿no? Que en un año haya 5 murgas posibles, habla de que realmente sin ser un año especialmente inolvidable para algunas categorías como la de murgas, que es la que tracciona mucho la cantidad de público, era como una posibilidad interesante el hecho de llegar al último día de carnaval sin un favorito claro, ¿no? Claro, porque a eso me refiero. Hasta horas antes de salir el fallo, incluso cuando se empezaban a dar los premios de la categoría de murga, uno iba especulando para dónde, cómo, de qué modo los jurados podrían ir haciendo sus opciones, pero la verdad que el resultado claro arriba de la mesa no estaba. Y además, cuando uno dice un fallo claro, es cuando, quizá la murga que uno elige sea la premiada, la cabeza de la tabla, pero también os digo que a mitad de tabla de posiciones, y en las zonas importantes de vanguardia, hubo en general una mirada coincidente con el fallo. Por lo tanto, uno puede decir, me gustaba más tal o cual otra, pero nada de lo que pasó desde ese mismo lugar era impensado. O sea, no nos llevamos un fallo en el cual decía, esto realmente es un conejo sacado de la galera porque no estaba en ninguno de los planes. Por el contrario, era todo conversable, todo posible, ¿no? Bien, a mí me gustaría, para que rápidamente pasáramos por los resultados de todas las categorías para darle, insisto, a cuenta de más, luego que tú puedas y quieras sacar el estudio la semana que viene, de pronto, darle una lectura un poquito más profunda a qué quieren decir algunos fallos, ¿no? Pero en todo caso, en revistas ganó Tabú y además nuestro operador, el operador de el que te está sacando al aire, es el único actor de Tabú y por lo tanto es un ganador, debuta en el carnaval con primer premio. ¿Cómo la ves?
Bueno, un lujo, la verdad, felicitaciones para él. Y bueno, fue un fallo muy justo. Yo creo que, más allá de que en esta categoría había como una mirada puesta sobre su rival, que era House, era una historia de hondo valor humano. Se le criticó a Tabú la falta de humor, yo creo que fue cierto eso como definición de su espectáculo, pero nadie le quita una historia con mucha sensibilidad, con un libreto muy interesante, con actores de primerísimo nivel, y con algo que en la categoría de parodistas tiene mucha importancia, como son las aristas técnicas de un espectáculo, claro, donde uno dice que la diferencia entre hacer buena música y no hacerla es la diferencia entre ganar un primer premio o no ganarlo, o lo mismo con el concepto del baile, ¿no? Porque es la categoría de la danza. Aquí el rubro de baile suma más de la tercera parte del puntaje, quiere decir que claro, a uno le podrá gustar más o menos un estilo de danza o de distintos géneros o distintas parejas de baile, que son como lugares muy clásicos para entrar a mirar la categoría de revistas, pero si no hay un rubro fuerte, o diría un par de rubros fuertes como es el de danza y de música, difícilmente un conjunto pueda coronar. Y Tabú tuvo como esa característica, ¿no? Liderando rubros importantes como fueron el de la música y el del vestuario, y en el de la danza, que es el que define la categoría, se ubicó muy cerca en el puntaje. Quiere decir que nada le jugó en contra de un modo contundente como para que no pudiera ganar. O sea que... me atrevo a decir una cosa, que si hubiese ganado House, hubiese sido, a ver cómo lo digo, aunque deliberadamente uso el oxímoron, la contradicción, hubiese sido un fallo más aceptado, pero inevitablemente más polémico. No, a mí me parece que el fallo está correcto, que el candidato era Tabú, yo diría que claramente como historia, pero también reconozco que había una buena porción de los espectadores, quizá la mayoritaria, que iban con la revista House. Es lo que acabo de decir, No, entendí que digamos un triunfo de House hubiera sido como algo más quizá acorde a la... No, que es lo que quizás, lo que acabas de decir tú, la mayoría o muchas personas hubiesen esperado, pero las razones que le hubiesen dado el primer premio hubieran sido más polémicas. Claro, pero tampoco sé, porque por ejemplo el humor, que es lo que House tiene como condimento esencial, es algo que hace a la definición del entretenimiento. O sea, un espectáculo que hace reír es por definición entretenido, y además el reglamento pide un poco de eso también. Sí, está bien, claro. Todos los otros que yo decía de Tabú, hay una crítica para ponerle, que era una historia sin humor, a diferencia de la de House, que era por sobre todas las cosas un planteo humorístico. Quiere decir que bueno, si hubiera ganado, más de que no hubiera sido algo nada raro, hubiera tenido como un fundamento de fondo muy importante, que es entretener y divertir. Igual luce interesante que House está segunda, pero junto a Madame Gótica, ¿no? Justo a Madame Gótica. Yo creo que ahí sí vino una parte un poco más sorpresiva, porque la verdad que en el caso particular no la teníamos a Madame Gótica tan arriba. Lo que pasa es que en esta categoría, en este rubro en particular, que es el de danza, Madame Gótica lo ganó con mucha fuerza. O sea, la parte de baile la gana Madame Gótica a sus rivales, en este caso House y Tabú, de modo que bueno, hubo un jurado que a una mirada técnica le puso un acento bastante grande y terminó determinando ese empate en el segundo lugar entre House y la revista Madame Gótica, ¿no? Bueno, creo que, y yo lo digo así en título provocador, me parece que primero, en humoristas nunca hubo dudas, pero voy a exagerar, apenas se vio a Cirano sin verlos a los demás, claro, ya no se dudó. Claro, muy grande la diferencia, pero bueno, además de grande, razonable, porque este espectáculo se llevó a la figura máxima del carnaval, en Jimena Vázquez, que llevó el premio al mejor espectáculo, cosa que es inédito para la categoría de humoristas. Los parodistas, las murgas y las comparsas, por características de esos espectáculos que tienen que ver con las grandes producciones, con el concepto de show de alto vuelo, son las murgas que se llevan generalmente la distinción. Salvo algún director escénico o algún actor de la categoría de parodistas, es muy raro que la mención a la figura, por razones de otras cosas, de que está mucho tiempo en escena, vaya a otro género. En este caso, además de tener muchos minutos de calidad, Jimena Vázquez, bueno, se dio también la condición de que yo creo que el jurado venía con las ganas de premiar fuertemente a una mujer, la cantaba su nombre, y porque además artísticamente lo que logra Jimena es algo imponente. Yo tuve la oportunidad de hacer una nota unos días antes para el Diario del País
trazando una especie de quiniela de quién podía llevar esta mención, y realmente puse con la mayor probabilidad a Jimena, porque me parecía que, más allá de que el jurado en esta oportunidad busca contemplar razones de género, de hecho hay una mención que premió a Madame Gótica como el espectáculo que mayor promueve la equidad de género, está bastante claro que era un artista de peso determinante en la categoría, en el carnaval, y ni que hablar dentro de este espectáculo que, por adelanto de decir, fue una belleza. Es un espectáculo imperdible. Le digo a la gente que anda en la vuelta hoy del Teatro Verano a esa entrada de la noche que no se pierda de este espectáculo, porque es una historia con mucha sensibilidad, con muy buenos actores, con muy buena danza. Es decir, que si es posible o se admite la crítica a su falta de humor, le sobran méritos en otros aspectos que son también los que hacen la estructura de un espectáculo, porque lo hemos conversado muchas veces, Alejandro, de que la base de un repertorio no está ni en la danza, ni en la música, ni en el vestuario, está en el texto, en el argumento, lo que tiene para decir, para contar, y allí, en el caso de Tabú, desde un lugar distinto, que no era el humorístico, que no era la mayor afinidad de una propuesta con el concepto del entretenimiento, sí tenía belleza por todos lados, y la verdad que me voy muy contento, sobre todo por cómo se definió, los roles en los que tenía que suceder, y eso creo que bueno es un elemento para por lo menos que no pase desapercibido, un triunfo justo de Tabú, fundamentado en las áreas indispensables de la categoría. Y si bien había más de un niño para el mismo trompo, que haya ganado Jambo Kenia tampoco asombra, pero ni mucho menos, ¿no? Ayer tenía la oportunidad de hacer una nota con la quiniela de los periodistas a propósito de esta categoría, sin entrar en fundamentaciones, sin entrar en que los periodistas explicaran sus razones. Era decir, bueno, hay una bala, ¿dónde la ponen? Hice alrededor de 20 entrevistas con los principales periodistas de los medios colegas del Teatro Verano, y hubo una sola excepción. Quiere decir que de 20, pongámosle 19, dijeron Jambo Kenia. Y fue lo que pasó. Jambo Kenia, quizás por una diferencia menor a la esperada, teniendo en cuenta otras diferencias, porque el jurado en general no hizo grandes estragos con las escalas de puntaje, cosa que es bueno, pero a propósito de la pregunta, decía que el espectáculo de Tabú tuvo, en este caso de Jambo Kenia, tuvo casi que la unanimidad. Sí. Eso es muy impresionante, ¿no? Digamos, así como el Ciudadano tuvo la unanimidad, en este le faltó un votito para empardar lo que era una categoría que, aunque yo veía claramente a Jambo Kenia hacia el final del partido, yo no tenía duda, sí lo veía con alguna opción. O sea, me imaginaba que en esas quinielas podría estar de repente la razón o el desequilibrio planteado en una razón de 70-30, ¿no? Quizá mayoritariamente por Jambo, pero con otras compañías teniendo adeptos. Y prácticamente fue lo que no pasó. Fue una mirada muy centrada en el eje de Jambo Kenia. Y bueno, quiere decir que el público vio estos méritos tempranamente en el concurso y finalmente se concretó así. Digo visto tempranamente porque los que están en el Teatro Verano tienen ya calibrado muy el paladar de que los espectáculos se lucen o no se lucen en función de sus méritos o de su falta de méritos, pero como que no hay mucho para, ir más allá de lo que los espectáculos ponen y de lo que los espectadores interpretan. No sé si me explico. O sea, el pulso del paladar carnavalero detecta tempranamente si un espectáculo está para qué está, si para ganar, si para definir, si para estar en la mitad o en el fondo de la tabla. Y sí. Este espectáculo el público lo vio rápidamente, o sea, tempranamente iniciado el concurso, como un espectáculo de definición, al punto que lo terminó eligiendo y Jambo terminó ganando una categoría muy linda, muy pareja, de alto nivel, que es importante. No es lo mismo la paridad en una zona intermedia, si tuviéramos que hacer un ranking de los últimos espectáculos de esta categoría, pero que no desentonó para nada. Por lo tanto, es un buen primer premio, con muchos adeptos. O sea, está muy fundamentado la elección del público por parte de Jambo, ¿no? Y en un muy buen año de parodistas, Zíngaro finalmente obtuvo el primer premio, que era tu pronóstico además, ¿no? Sí, exacto. Los muchachos tuvieron una muy buena rueda inicial, ratificaron la segunda y en la tercera hicieron un disparate de espectáculo. Fue realmente impresionante. Eso determinó que a último momento muchos colegas, yo creo que influidos por lo que fue esa gran actuación de la liguilla, quizá abandonaron un poco la preferencia por por los muchachos, y asumieran como rápidamente un protagonismo para Zíngaro. Sí, pero viste que el puntaje no coincide con la visión de ustedes los periodistas, ¿no? Claro, no, en absoluto, porque los puntajes se van ajustando, porque los jurados van sacando cuentas, porque yo creo que todos ellos llegan con una categoría bastante empatada y tienen que definir a último momento,
Entonces las ruedas terminan siendo no una evaluación del evento artístico en sí mismo, sino una especie de calibre definitivo de puntajes. Y bueno, un jurado que vio un espectáculo que aunque la liguilla no fue genial, pero se convence que es el mejor, se convence que es el que quiere premiar, después tiene que darle un buen puntaje, pero también marcarle alguna diferencia en contra de los demás conjuntos, porque si no, todos los conjuntos que nos gustan estarían empatados en un máximo puntaje en una liguilla. Y yo creo que vos me podés decir, bueno, pero el Singer termina no ganando quizás alguna rueda. Yo estoy de acuerdo. Pero también digo que los jurados llegan como muy con las propuestas muy empatadas a la liguilla y tienen que definir. Entonces, bueno, a veces se evaden un poco de lo que es la función de esa noche y van a una cosa más estructural. Cosa que me adelanto, sí, me parece bien. Ojalá los jurados no miraran un espectáculo tan rueda a rueda, tan punto a punto, sino que se permitieron la libertad de, a la hora de poner un puntaje, tener una mirada general y, bueno, cortar grueso a partir de lo que tienen arriba de la mesa, ¿no? Bien, y después vayamos a las murgas. Gana Saltimbanquis, vuelve al carnaval después de 20 años. Si a cualquier ciudadano de cualquier lugar le dice, mira, volvió Saltimbanquis y ganó el primer premio, a nadie se le mueve un pelo, ¿no es cierto? Creo que incluso en la previa, en un final, lo dijimos más temprano, que estaba abierto, tampoco Saltimbanquis era uno de los naturales candidatos. Sin embargo, te lo tiro un poco para molestarte y molestarte del todo porque te doy apenas 1 minuto y medio para la respuesta. Lo que llama mucho la atención es que Saltimbanquis haya ganado con puntaje máximo en lo que se suponía que era su zona débil, el texto. En el caso de Saltimbanquis, en uno de los jurados tuvo una crítica fuerte a su texto, que fue Fernando Amil. Fernando Amil no le puso para nada un buen puntaje. Lo que sí, Saltimbanquis tuvo una gran diferencia en coro, y con Raquel Diana, que era una de las otras juradas de texto, tuvo sí un muy buen puntaje. Eso quizás sea lo que más llama la atención. En la jornada de ayer, cuando yo hacía la quiniela mía en el diario El País, fundamentando un poco más y explicando por qué hacía una elección, en mi caso por la gran muñeca, decía, bueno, pero si Saltimbanquis abre una diferencia de 20 puntos en el coro, no se discuta más, gana Saltimbanquis, siempre y cuando a esa ventaja que pensaba iba a abrir en el coro, porque era un rubro muy claro, muy rotundamente favorito para Saltimbanquis, más otro que venía acompañando, secundando, como el del vestuario, también no tenía una diferencia de puntos importantes, iba a ser muy difícil que ganara. Que eso era una combinación posible, pero no tan posible que Saltimbanquis además tuviera en un jurado de los de textos un puntaje tan bueno. Quiere decir que se maximizaron sus fortalezas, coro y vestuario, no se penalizaron sus debilidades, como lo era en el texto, y por eso fue un triunfo claro. Cosa que hubiera sido razonable de repente ese triunfo, pero con una mirada un poco más crítica a sus libretos en materia de puntaje. Nada para decir de la gran diferencia que sacan voces. Sí, un poco más criticable es que en un rubro donde creo que el universo carnaval veía que estaban un poco los problemas, no haya sido, yo no diría penalizado, pero quizá algún punto más debió perder para que el fallo estuviera un poco más en sintonía con lo que pensó los espectadores, ¿no? Entendido. Te despido por hoy. Igual yo permito, porque, bueno, como es lógico, en el carnaval, que es un poco la esencia, las polémicas, las distintas lecturas, si yo leo los 10 espectáculos más destacados del carnaval, advierto que queda en evidencia la formidable riqueza que significa el género murga, ¿no es cierto? Porque el mismo hecho que el podio esté constituido por Saltimbanquis, por La Cabra y por Los Hongos, murgas tan distintas desde tantos puntos de vista, tal cual, me parece una cosa, lo quiero decir, muy saludable. Totalmente, Ale. Digo más, es una categoría de murgas que tiene mucha identidad, o que explica mucho a los montevideanos. Por lo tanto, esto que vos estás diciendo es el mejor argumento para decir que se abran más cupos y más posibilidades de ingreso de espectáculos, sobre todo porque hay muchos jóvenes en la puerta como golpeándola para poder entrar, y a veces por razones de cupo no lo pueden hacer. Como que esto que vos decís es el fundamento para decir, bueno, abramos 4 o 5 cupos más para la categoría de murga, quizás saquémoslo de otras categorías si es que se necesitan, digamos, a abrir puertas, y para que se abran las puertas dejar algún cupo libre en otra categoría, porque es como la categoría que va más. Siempre están los grandes espectáculos aquí, y es una categoría que nos explica mucho a la sociedad,
y a la cultura barrial montevideana, ¿no? Que está tan a veces dejada de lado porque donde antes cantaba una murga, hoy hay un vecino reclamando con ruidos molestos, claro. o no sé, la posibilidad de hacer un edificio y de que los lugares donde antes cantaban las murgas hoy hayan otras cosas. Bien. Por lo tanto, esto que vos decís de la diversidad de murgas es también un resultado de las distintas formas de ver, de construir, de querer y de pensar. Sí, señor. Eso que vos decís es el mejor fundamento para que se abran más cupos para murgas. Mira, como hay mucha diversidad, mucha riqueza, ¿no? Creo en lo que decís y lo comparto, es que me gustaría que agendemos para la semana que viene, porque tanto es así que el carnaval es buena síntesis incluso de muchas otras cosas. Por ejemplo, de otros actores que tienen que ver con las tiranteses, pujas y pulseadas que vive la sociedad. Que incluyen necesariamente el relato de las cosas y que incluyen necesariamente los medios de comunicación, quienes están al frente de estos, los poderosos y el discrecional manejo de los relatos, que también estuvo arriba de la mesa y que creo que merece ser analizado. Totalmente, pero primero que nada repudiado cuando son abusivas esas prácticas, ni que hablar, y por supuesto que dan para el análisis y para la lectura, porque uno puede decir que el suceso al que vos estás haciendo referencia, que tiene que ver con la censura de Tenfi, la cayó la cabra, merece un profundo rechazo, pero también esto abre la puerta para pensar cómo en una sociedad existen lugares, hegemonías, poderes, intereses en juego, que también son una parte más de fondo, ¿no? Quizás sean las cosas más importantes en las que haya que pensar, más allá de que a todos nos gusta la noche de fallo sacar puntos, chichonear, tirar nuestras quinielas, también hay que pensar estos temas en el ámbito carnaval, pero fuera de ellos, porque estas prácticas pueden estar vistas con este medio en particular, pero con otros y con otras formas de ejercicio del poder que tienen que ver, que atentan contra las buenas prácticas de los uruguayos y que son doblemente graves cuando están involucradas desde el lado de la cultura, ¿no? Que también hay que pensarlo muy bien estos temas. Así que acepto la invitación y el café para charlar largamente más sobre estos temas cuando guste. Guzmán Ramos, gracias por el tiempo y lo dicho, nos reencontramos en breve. Abrazo, Ale, gracias por todo, como siempre. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com